Gómez Amarripa, que es, bueno, pues esposo de Carolina Leticia Muñiz Botella, que nos busque para comentar lo que está pasando en este momento. Jorge Enrique, gracias por la llamada, gracias por estar aquí. ¿Cómo van las cosas? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Carmen? Mira, bueno, nada más una corrección, es Botello el segundo apellido de Una mi esposa. disculpa, Botello, discúlpame. Sí, Leticia Muñiz Botello. nosotros a principios de que empezó este martirio, pues empezamos a tener varios problemas al momento pues de la identificación de nosotros como acreditados para poder entrar a la zona de desastre. 2 días y medio fuera de la zona, con muchas carencias gubernamentales, falta de profesionalismo o falta de atención al momento del desastre. Eh, Tan es así que, bueno, pues prácticamente la sociedad civil fue quien atendió todo el tema. Nunca se nos comunicó quién era el responsable de la zona del desastre, nunca se presentó con nosotros, salía nada más una persona que decía ser el secretario de movilidad del DF, nos empezó a dar algo de información de manera bastante cortada, o sea, no era información que fuera, digamos, cada hora o cada 2 horas o cada 5 horas. La angustia de nosotros estaba fincada básicamente en que había ciertos problemas de comunicación que nos estaba dando. Adicionalmente, bueno, pues obviamente fue días, además de dolorosos, fueron días muy complicados porque había lluvia y obviamente todo esto pues generó que nosotros nos estuviéramos mojando afuera en la zona, con muchos acordonamientos para poder entrar. Y de hecho, hasta el día 2 y medio aproximadamente, nos dejaron entrar a la zona. Nos habilitaron una carpa, pues también muy limitada, o sea, nos estábamos sentando en botes de pintura, así, y así nos tuvieron pues, prácticamente hasta el día que yo me retiré. este pues fue así. Entonces, la verdad es que vi muchas carencias, básicamente cuestión de protección civil, de que los mismos militares y la Marina pues no lograron tomar de alguna manera la batuta de todo este asunto, y quien dominó el asunto fue básicamente la gente, ¿no? La sociedad civil, que fue quien organizó las carpas, que fue quien organizó las colectas de toda la gente, las donaciones y demás, y realmente el ejército se limitó a labores pequeñas de organización y en algunos casos algo de rescate. Realmente no hubo avance los primeros 3 días, o fue muy limitado el avance. Podríamos ver que el primer día hubo alrededor de 25 rescatados y el segundo día otros 3, y después de ahí ya no hubo nadie más que se haya rescatado en un periodo corto de tiempo con vida. ¿Por qué? Pues porque se empezó a complicar las labores de rescate, y hasta que no llegó el cuerpo de rescatistas de los israelitas, fue entonces que empezó realmente a avanzar de manera muy fuerte ya las labores de rescate. Creo yo que bastante tarde para el tema, porque pues obviamente las condiciones de la gente que estaba ahí o que pueda estar ahí con vida, pues podría ser muy complicado. En el caso de Carolina, eh, eh, el dictamen forense fue que murió de manera instantánea. Entonces eso, pues a pesar de que eso ya lo sé ahorita, pues en ese momento, pues para mí había toda la esperanza de que todavía hubiese oportunidades para ella, ¿no? Claro. A raíz de eso, y de la falta de comunicación, de información y de los rumores que se estaban generando hacia el exterior del lugar, por movimientos y por información de rescatistas y de gente que estaba ahí como brigadista, pues empezamos a enterarnos de algunos posibles malos manejos o malas informaciones que se estaban dando por parte de la autoridad, que eran los únicos que, digamos, tenían algún tipo de contacto con la gente técnica o la gente que estaba en las labores de rescate. Nos empezaron a comunicar de manera también bastante limitada y con muchos errores informativos, como por ejemplo, mi esposa estaba en el piso 2 en una junta con una empresa ella fue representante, como representante de su compañía, una compañía que se llama Exalta, que no ha dado la cara de manera correcta, por cierto. ¿Por qué? Pues ¿Por qué porque dices eso? desde el primer día nadie
yo solicité hablar con el director de la empresa y el director de la empresa nunca se puso en contacto conmigo. Yo le mandé los datos míos, nunca se puso en contacto, nunca estuvo al tanto de si yo necesitaba algo, si había alguna razón así, y hasta el día de hoy no le han querido contactar ni a mí ni a mi representante legal una llamada. Ese es un hecho. Es un tema que pues ya resolveré yo de manera... ¿Cómo se llama la empresa, Jorge Enrique? Axalta. Axalta, bueno... sí, Axalta es una empresa de DuPont, del grupo DuPont. ¿Distribuidora de DuPont? Dedicaba a las pinturas de recubrimientos. Exalta, que es distribuidora de DuPont. Exalta, que es distribuidora de DuPont. Axalta es una empresa que se dedica a hacer pinturas de recubrimientos arquitectónicos. Ajá. Y tu esposa, Carolina Leticia Muñiz Botello, estaba en el edificio Álvaro Obregón porque iba representando a esa empresa y ahí le tocó el sismo y ella lamentablemente perdió la vida. Es correcto. Y entonces tú dices, buscaste al director de la empresa donde trabajaba tu esposa y no te ha dado ninguna señal de existencia, ¿no te ha respondido nada? No. Mandaron algunos representantes ahí al funeral de mi esposa. Ya. Y la verdad es que de manera, cuando yo les dije, oye, pues podemos platicar, se retiraron. Se retiraron del lugar y se fueron sin mediar palabra alguna. Entonces, sí, un tema complicado con ellos, ¿no? La verdad es que pues no creo que haya sido la forma, porque además Carolina siempre le dio lo mejor a la empresa y no hubo como no siento que haya habido alguna retroalimentación al respecto por todos esos años que les dio ella a los mismos, ¿no? ¿Cuánto tiempo trabajó Carolina en esa empresa, Jorge Enrique? Más o menos, debe haber sido, no tengo exactamente la cifra, pero pues por ahí cercano a los 3 años. Cerca de 3 Ella años. Toda la vida trabajó en la industria de la construcción. Yo la conocí en una empresa de la construcción, una empresa que no sé te puedo decir el nombre, pero sí. Yo la conocí en Cemex. Yo la conocí en Cemex, trabajando los dos para esa empresa. Yo la conocí ahí y nos enamoramos y nos casamos a los 2 años. Y hasta el día de hoy pues, seguimos casados. Con 2 hijos, ¿verdad? Tenemos 2 hijos. Tenemos un hijo de 10 años, Diego, y una hija de 5 años, Luisa Jimena. Los dos actualmente, pues afortunadamente, pues hemos platicado mucho las cosas, nos hemos asesorado para que sean atendidos de manera correcta, y hoy en día están adoloridos, obviamente, por la pérdida de su madre, pero estamos tranquilos y estamos con todo el ánimo para salir adelante y para apoyarlos a ellos y a mí en todo lo que sea necesario para darle vuelta a la página. Cuando conversamos tú y yo, Jorge Enrique Gómez Amarripa, ahí mismo en la calle, en Álvaro Obregón, en esta semana, pues lamentablemente cuando tuvimos contacto para una conversación para CNN, acababas de recibir 20 minutos antes, 15 minutos antes, la noticia que te había dado el CEMEFO y Locatel, que te buscaron para darte la mala noticia de que tu esposa estaba ahí. En ese instante que tú y nosotros conversamos, tú estabas desde luego sacudido por la noticia, pero también estabas disgustado por el que no se te haya notificado en el momento mismo en que fue recuperado el cuerpo y tú tuviste que estar frente al edificio, no sabemos cuánto tiempo más, ya el cuerpo de tu esposa en el CEMEFO, pero tú seguías esperando algo frente al edificio. ¿Qué sucedió ahí? ¿Supiste si el cuerpo de tu esposa no pudo ser identificado de inmediato y tuvo que ir al CEMEFO para el proceso de identificación y hasta entonces informarte, o qué pasó ahí? Mira, efectivamente, yo me enteré mientras estábamos en todo este proceso de mala información y tratar de dar a conocer eso a la prensa. En ese transcurso recibí 2 llamadas, una ni siquiera fue la CEMEFO, fue de un buen amigo que trabaja en Presidencia de la República, que me dijo, Carolina ya está en la CEMEFO. Yo en ese momento me acerco a la Policía Federal, que era quien era ahora sí que el fronting de nosotros, para conocer si la gente estaba o no estaba ya rescatada.
Desafortunadamente, ante esta situación, pues, con esa noticia, yo me acerco a la policía y me dicen, no, espera que te digamos, tu esposa no ha sido rescatada. Dije, ok, perfecto. A los 5 minutos llega una persona bañada en lágrimas, diciendo que le habían hablado de la CEMEFO para decirle que su hija estaba allá, que fuera a reconocerla. El señor fue, reconoció y con un compromiso moral con todos los que estábamos ahí, nos informó que nadie le había informado de ahí, los responsables con los que habíamos firmado esa minuta, nadie le había informado de que su hija estaba allá y que a raíz de esta llamada de la CEMEFO, se acercó, reconoció el cuerpo y que no estaban viendo la cara. Cuando yo sé eso, obviamente levanté la voz, hice una llamada a mis familiares para que se fueran directo a verificar que la llamada que me habían hecho anteriormente pues era correcta. Se hizo todo, pues los que tú ya conoces, que fue básicamente nuestra notificación a la prensa de todo lo que estaba sucediendo, del comunicado de las formas en las que estaban trabajando y de los compromisos no cumplidos de las autoridades. En ese inter también nos hablaron de la Patel para decirnos que efectivamente Carolina estaba allá. Al terminar yo la conferencia contigo, ya la entrevista contigo, en ese momento me manda a llamar mi psicóloga y me dice, oye, me acerqué a la mesa, pregunté sobre tu esposa y casualmente ya me avisaron que ya estaba ya en la CEMEFO. Obviamente sin cumplir ninguno de los protocolos definidos. Y básicamente te los cuento. Era, en el momento en que fuera encontrado un cuerpo, pasaba directamente a una primera revisión de si contaba con algún tipo de identificación que pudiera hacer sentido de que esa persona era quien decía que él podía ser. Una credencial para votar, un pasaporte, algo que la pudiese llegar a identificar. En ese momento bajaban, o bueno, se hacían las diligencias de ley y bajaba el cuerpo. En el caso que fuera un cuerpo, bajaba y se iba directamente a lo que le llaman la carpa negra. A partir de ahí nos dijeron que se les hacía una limpieza y se les hacía una segunda, una segunda validación de que el cuerpo efectivamente fuera el que decían ser ellos en primera instancia, o de acuerdo a las medias filiaciones que nosotros habíamos presentado desde el primer día que entramos, con fotografía, con señas particulares, etcétera, de cómo estaban los cuerpos de las personas, o qué es lo que lo podían reconocer. Y después de eso, entonces nos llamaba como familiares, en compañía tanto de un representante de la Comisión de Derechos Humanos y de nuestra psicóloga asignada, ¿no? Pues la verdad es que nunca pasó. Yo me encontré con que Carolina ya había estado ahí en la CEMEFO al menos 12 horas antes de que yo me haya enterado. Eso bueno, pues obviamente pues me da muy mala señal. Lo primero que pensé es, bueno, pues, primero porque lo hacen. Segundo, oye, me querías esconder el cuerpo, se hubiera quedado ahí en Emil Verso, nunca me lo avisaste, aunque te lo pregunté, me dijiste que no, y nunca fue una información lo suficientemente certera como para yo pensar que no me querían esconder el cuerpo, o que me lo querían desaparecer, o que no sé. No se entiende, ¿estás de acuerdo? No se entiende, Jorge Enrique, por qué pasó algo así. No hay ninguna lógica de que haya habido esa falla de información tan grave y protocolos básicos. Claro, no, además compromisos precisamente protocolos ya comprometidos con nosotros. O sea, si me hubieran dicho, oye, ¿sabes qué? Mira, si el cuerpo sale en condiciones irreconocibles, entonces pues esos cuerpos, o sea, nunca nos dijeron que iban o podían actuar de otra manera, ¿no? En el caso de mi esposa no fue, o sea, con las señas particulares y todo como se presentaron, no tenía por qué irse a la CEMEFO. ¿No? Podía saber, se pudo haber identificado en sitio. Sí, sin problema.
O sea, Entonces, el cuerpo de tu esposa pudo haber sido identificado por la ropa, por las señas particulares, por los exactamente, elementos yo sabía que pudiste perfectamente, ofrecer de información. ¿Eso es lo que dices? exactamente. Mi Mm. esposa sabían perfectamente cómo iba vestida, sabían varias de las señas particulares, que además solamente yo conocía, ¿no? Entonces podían haberla reconocido de esa manera sin ningún inconveniente. Y desafortunadamente, pues esto no pues no se dio de esa manera, y obviamente generó toda una serie de, de conflictos y responsabilidades que seguramente pues tomaré cartas en el asunto para poder para que se me defina y obviamente pues generar las acciones de tanto de pues de negligencias que se pudieron haber dado por todo esto que te cuento de los días que dejaron pasar. Hace ratos logré escuchar la reportaje que todavía están trabajando en el piso 4 y 5. Sí. O sea, desde el día 3 nos están diciendo que están trabajando en el piso 4 y 5, ¿no? Mi esposa está en el piso 2, ¿no? Entonces, o sea, es información que de alguna manera, pues no hace mucho sentido una con la otra, ¿no? Sinceramente, los cuerpos de rescatistas internacionales afortunadamente están ahí. Yo esperaría que no hubiese información adicional a la que te estoy diciendo, porque pues yo esperaría que no se confabularan en este tema, ¿no? Yo esperaría eso, pues porque todos ellos son cuerpos de rescate con gran respeto internacional, entonces no considero que haya una confabulación, pero lo que sí es que hay una deficiencia muy importante en lo que se está comunicando, de qué manera se está comunicando y qué es lo que están logrando con esa comunicación. Y básicamente lo que yo identifico es un rompimiento totalmente de la sociedad civil con las autoridades, en este caso en particular, y obviamente también pues toda la incertidumbre que se ha generado desde el primer día hasta el día de hoy. Lo único que nos deja ver es que el gobierno federal está total y absolutamente rebasado, que no sabe ni qué hacer en un caso de esta naturaleza, al menos en lo que a mí me tocó vivir. No hubo, o sea, no es posible que el gobierno federal no esté preparado con casas de campaña para no estar nosotros ahí solicitando a toda la sociedad civil, oye, ¿qué pasa o sea, regálenme una casa de campaña para poder dormir aquí, oye, una linterna, oye, un bote con agua, oye, un pico, una pala, una sierra, una sierra de corte, no sé, todo, absolutamente todo lo donó la sociedad civil. Y el gobierno federal tuvo 32 años para poderse preparar para que el señor Luis Felipe Puente pudiera hacer los planes necesarios en un caso de desastre de esta naturaleza, y que pues, lo único que me deja claro es que el señor o no está trabajando o no se le prende el foco para poder hacer su trabajo, porque es como para llegar con un checklist de todo lo que se necesita en caso de un desastre de esta naturaleza, y que o ya se tenga o por lo menos ya sepas que lo necesitas. Pero quien armó todos los campamentos fue la sociedad civil. De eso estoy completamente seguro, porque yo platiqué con todos y cada uno de ellos. Y inclusive con los equipos de rescatistas. Los equipos de rescatistas llevan prácticamente su material propio y lo que buenamente le daba la sociedad civil, porque el gobierno federal no hizo y nunca tomó la responsabilidad absoluta del tema. Días Lo único que después, hacían eran vallas, muchas vallas. muchas vallas. Muchos cercos, eso sí, nos tocó ver muchos cercos. Y debo reconocer también que yo sí vi algunos militares moviendo escombros. Eso es indudable. Uh-huh. Sin embargo, nunca tomaron la responsabilidad ni nunca hicieron las organizaciones necesarias para que esa ciudad, porque era una ciudad, 800, 900,000 personas que estaban ahí trabajando, entonces ellos estaban trabajando, yo estaba preocupado por mi esposa también, o sea, no hay veces que no puedes trabajar, aunque yo me quería meter ahí, pues a sacarla, pues hay
realidad pues es que mis hijos cuentan hoy conmigo al 100%. Entonces, pues yo lo que he tratado de hacer a raíz de eso es pues sí tratar de manifestar que hay unas carencias, que hay carencias muy grandes del gobierno federal, muy buenas intenciones en algunos casos, pero muchas carencias que no han sido cubiertas por las cabezas para tratar de solventar una situación de esta naturaleza de manera adecuada. Logísticamente, muy mal. De información, pues muy mal, porque la información, al final del día, en un caso de esta naturaleza, es fundamental. Sí, es fundamental, no nada más para claridad de nosotros como familiares, sino también para toda la demás sociedad. Eso es un tema de crisis nacional. Y esta situación y esta falta de información lo único que genera es más crisis y más descontento con esta gente. Jorge Enrique Gómez Zamarripa, esposo de Carolina Leticia Muñiz Botello, que lamentablemente falleció en Álvaro Obregón, después de manifestaciones de las personas que como tú pusieron, digamos, en un nivel de exigencia mayor desde el viernes, en donde incluso llegó la propia embajadora de los Estados Unidos en México, que no hemos comentado aquí esa escena, que ustedes protestaron también para que se reactivara o se activara la presencia y no la presencia, porque había ríos de personas, pero sí la actividad de la tarea misma del rescate. Después de eso, que firmaron a consecuencia de eso la minuta de la que ahora estás hablando, pasó todo este tiempo, hubo una siguiente protesta donde ya el enviado del gobierno de la Ciudad de México, Humberto Morgan, estaba en una cuestión muy tensa con ustedes, por esto que acabas de narrar con toda amplitud. Después se cambió a ese representante gubernamental Morgan, se envió a otra persona de apellido Oñate y a Roberto Campa del gobierno federal. Hubo ahí un cambio, pues prácticamente a una semana de distancia, que en un contexto como este es mucho tiempo, pero ¿qué pasó en ese punto de quiebre? Mira, yo lo que te puedo decir es lo siguiente. Sí, efectivamente fue una semana total de incertidumbre y demás. Yo todavía al día de hoy no entiendo cómo las autoridades, nunca se hicieron presentes, las principales autoridades, máxime que ya había habido varios, enfrentamientos, digamos, con la autoridad, con este señor Morgan, que se vio totalmente rebasado, su ineptitud, porque es eso, y lo tengo que decir con todas las palabras, su ineptitud, su falta de no de compromiso, porque él siempre dijo que estaba comprometido, pero sí su ineptitud y su falta de consideración con nosotros, y el ocultamiento inclusive de cierta información, como fue la última que dijo, de que los cuerpos que no fueran identificados iban a llegar a la CEMEFO de manera sin pasar por los protocolos que él se había comprometido junto con el señor de la Policía Federal, se habían comprometido a que eso se dieran. Pues la verdad es que pues creo que lo sobrepasó y ya se volvió un clima tan tenso que no había manera de que él pudiese acercarse con nosotros de manera respetuosa y digna. Y de hecho él justo un día antes de ese tema a mí me jaló de manera particular y me dijo: yo ya estoy totalmente rebasado con ustedes, lo que les diga no me lo van a creer, estoy solicitando un cambio de representante que yo ya no quiero ser, necesito ser alguien más. Sin embargo, pues hace cuenta que no le hicieron caso, ¿no? O no lo dijo, o no lo comentó, pero al final del día siempre salía a decir exactamente: estamos trabajando, pero no daba noticias ni elementos de absolutamente nada. Adicionalmente, pues que nos habían pedido que no platicáramos nosotros más que con nuestros familiares, que solicitáramos de manera, de hecho nos pidió en su momento que pusiéramos alguna leyenda de que esta minuta era información confidencial y resguardada exclusivamente para los fines de comunicación entre las familias, sin necesidad de darle otra información adicional a alguien más. Bueno. Entonces, esto, en pocas palabras, nos están
diciendo no le informes ni a las redes sociales ni a la prensa de lo que está sucediendo aquí, para que no se generen rumores respecto de lo que se está trabajando aquí. La verdad es que en ese momento, con la información que nos estaban dando, nosotros estábamos considerando pues que efectivamente que eran puros rumores y que nada más estaba corriendo chismes que no eran y no abonaban hacia el rescate y hacia la información y sentimientos de nosotros. Pero al momento de que nosotros identificamos cosas que estaban pasando de manera diferente, pues entonces es cuando dice, bueno, sí, me están viendo la cara, ¿verdad? Uh-huh. Entonces sí fue una exigencia de los familiares el que se cambiara total y absolutamente de vocero. Y la situación es que pues parece ser que no ha cambiado nada. O sea, seguramente se ha cambiado porque bueno, se tomaron algunas acciones muy tardías desde mi punto de vista. Creo que la más importante no es la de los familiares, ni de las condiciones de los familiares, ni de la información de los familiares, sino de la del rescate. La del rescate, pues sí ha seguido trabajando, sí, pero pues parece ser como si de repente se incrementara la labor de rescate y de repente se bajaran. Entonces, ya ahorita a estas fechas, pues estoy enterado que ya dijeron que ya las posibilidades de vida son nulas. Desafortunadamente, y creo así, pues cada día que pasa y cada segundo que pasa, la posibilidad de que alguien salga con vida, pues cada vez, y creo que ya es prácticamente un milagro que fuese así, pero estoy seguro que todos y cada uno de nosotros queremos por el descanso de nuestras familias, por la pesadilla que hemos vivido, por todo este tiempo que ha sido para nosotros un tema que nos va a cambiar la vida en todos aspectos, pues es fundamental que nosotros le demos a nuestros familiares que fueron víctimas de este siniestro, pues que le demos el descanso necesario para que nuestra alma y para que nuestro corazón descanse y nos sintamos más tranquilos, como totalmente. Yo hoy me siento al momento de haber tenido ya en mi poder el cuerpo de mi esposa. Jorge Enrique Gómez Zamarripa, sin la menor duda lo que dices es fundamental. Yo te agradezco mucho que hayas tenido pues el temple para hablar con nosotros en el momento en que estaba recibiendo esa noticia. Ahora en este momento, horas después de lo que ha sucedido con Carolina, que te ya pues ha colocado en esta nueva circunstancia con tu familia y con tu nueva situación. Y pues estaremos al pendiente de lo que vaya sucediendo, porque aquí se han hecho señalamientos muy delicados acerca de una actuación gubernamental, en este caso particularmente de la representación que se envió para atender la emergencia, que desde luego estuvo lejos de estar a la altura de una circunstancia de esta naturaleza y pues no quedaron ahí cumplimentados los protocolos básicos que uno esperaría de una circunstancia de esta índole, especialmente lo que acabas de decir en relación a la información, lo básico, lo elemental, lo que cualquier persona con sentido común podría pensar que tiene que haber, que son listas claras, oficiales, que se puedan ratificar, que la gente las pueda consultar, que se pueda saber qué va ocurriendo minuto a minuto, o por lo menos en informes parciales, que se establezca como se estableció una semana después los bancos para capturar información de ADN y poder contrastar directamente pues esta información básica en el propio lugar, dado que las familias estaban in situ, dado que las familias estaban bajo las carpas cuando las carpas llegaron, o bajo la lluvia cuando no estaban. Todo esto pues es una circunstancia que ustedes han narrado con mucho dolor, pero que desde luego obliga a revisar qué falló claramente desde el ámbito de quienes tienen responsabilidad pública, en el ámbito de la protección civil, en el ámbito de la representación gubernamental, para enfrentar una tragedia, para enfrentar una circunstancia. Bueno, la sociedad se organizó sin la menor duda. La sociedad, como lo has narrado, Jorge Enrique, fue la que dotó a esas familias y a esas personas de las carpas, de la comida, de los cafés, de todo lo que ahí se veía, que eran ríos de jóvenes, ríos de gente que estaba atendiendo de inmediato, y eso se agradece enormemente y es una señal muy fuerte de la sociedad mexicana. Pero eso no sustituyó las obligaciones que desde el ámbito gubernamental se tienen en momentos como este, porque hay recursos públicos que se destinan para financiar estructuras gubernamentales que tienen la obligación de responder
bajo la lógica de los protocolos internacionales y nacionales frente a casos como este y como lo que has narrado con mucha precisión. Y no hubo lo que tenía que haber habido en términos de información, en términos de coordinación, en términos de certidumbre para las personas que estaban ahí y que desde luego incluso, Jorge Enrique, déjame recuperar hasta una cierta broma que se hacía en la zona. Decían algunos familiares que se encontraban en la zona cero, pero en la zona cero información, porque ahí la gran ausencia era precisamente la información que se tenía que ver, que se tenía que ver organizado, protocolizado y ofrecido a las personas que como tú pues han vivido esta tragedia de forma tan directa, Jorge Enrique. Es correcto, es correcto. Déjame nada más ahondar un punto adicional, y es que pues al día de hoy todavía dicen, pues no sabemos cuánta gente hay ahí. No, perdón. No sabemos. Había 46 personas pendientes de rescatar desde el día 2 y medio, 3 que se hicieron los listos, que estaban personas confirmadas en la zona. Eran 46 firmado y además reconocido por la autoridad en la minuta. Viene nombre por nombre quiénes son las personas que estaban ahí en el momento del siniestro. Nombre por nombre, firmado y reconocido por la autoridad. Entonces eran 46. Vele restando. ¿Cuántas faltan por ahí por sacar de ahí? Uh-huh. En la parte de la minuta, en la parte final de la minuta, yo les dije, a mí me pones, por favor, que de aquí no nos vamos hasta que saquemos el último cuerpo. Y me lo firmas. ¿Por qué? Porque para todos nosotros, genera muchísimas actividades adicionales posteriores a los rescates que necesitamos tener la certidumbre de que nuestro familiar estuvo ahí en ese momento. Adicionalmente, pues sí, efectivamente, lo que comentabas, sí, la gente, las autoridades, los principales cabezas, el señor Luis Felipe Puente, que renuncie, porque el señor ni se presentó, ni hizo nada, y solamente se la pasa tuiteando tontería y media. Entonces, la verdad es que no hace su trabajo el señor, no hace su trabajo, ni él, y pues la gente encargada del plan de N3 se vio rebasada. Parece ser que no tienen las instrucciones correctas y no sé qué es lo que hacen. Entonces, la verdad es que habrá momento de que ellos hagan las reflexiones, se hagan los apuntes necesarios, pero esta sociedad, la cual yo le agradezco infinitamente a cada una de las personas que en su ámbito ayudó, porque la sociedad mexicana merece más de 2 aplausos. ¿Mm? Sin la menor duda. Jorge Enrique Gómez Zamarripa, esposo de Carolina Leticia Muñiz Botello, te agradezco mucho la comunicación esta mañana. Sigamos en contacto. Este es un proceso muy duro, muy difícil para gente como tú, que has perdido a alguien tan querido, a la madre de tus hijos, y todo lo que has contado aquí, que desde luego pues no nos lleva más que a mandarte un fuerte abrazo para ti, para tus hijos y para tu familia. Te agradezco mucho y gracias por el espacio. A ti, Jorge Enrique, gracias y buenos días. A Jorge Enrique Gómez Zamarripa con lo que ha pasado y lo que está pasando, de hecho, en este lugar de Álvaro Obregón, en la capital de la República Mexicana, Álvaro Obregón, Medellín, toda esta zona, y este caso en particular que tiene todos estos componentes. Hay historias que hemos podido compartir con ustedes, como la de Jorge Enrique y Carolina. Hemos también hablado con los familiares de Noemí, esta jovencita de 19 que estaba en este lugar, literalmente firmando su contrato para empezar a trabajar en este cuarto piso, uno de los pisos de este complejo, de este edificio. Y bueno, pues ahí llegó una familia que fue creciendo, empezaron a llegar los familiares de Noemí, Manuel, esta muchacha pues que quedó atrapada en los escombros en ese cuarto piso, y empezó a llegar familia extendida, digámoslo así. Primero llegaron unos 15, al final eran unos 40 de una zona Mazahua del Estado de México, una familia indígena que se trasladó literalmente a la Ciudad de México, que se trasladó a ponerse frente a este edificio a la espera de noticias de la joven Noemí. Una de las historias también estrujantes que nos ha tocado vivir y contarle a usted en estas transmisiones especiales.